¿Sí la están viendo? Sí, Juan, sí se ve. Bueno, entonces pues yo aquí tengo tres temas que pues básicos para que hablemos el día de hoy. Buzón tributario, documento soporte electrónico y pues contarles del post electrónico que empieza pues o que termina mejor en enero del próximo año. Entonces empecemos pues en materia. Bueno, resulta que a partir del 13 de julio empezó a regir lo que se llama, pues yo lo llamo buzón tributario, que es un nombre que le dieron por ahí en Facturatech, creo, porque pues es lo que es más, digamos, se asemeja más a lo que vamos a hacer, es recibir ya la facturación, ya o sea, dar una respuesta ya electrónica, o sea que ya ese mensaje que recibíamos al correo normal, que decía aceptar o rechazar, entonces uno le da ahí aceptar y ya. Eso ya no, como le digo, ya no tiene vigencia. Entonces, ¿qué es lo que empieza a partir del 13, o sea, de hace 5 días? ¿Qué es lo que empieza? Que ya nos va a llegar, digamos que a un buzón electrónico, porque nosotros tenemos que dar una respuesta mediante electrónica. Y para hacer la respuesta electrónica, pues es lo mismo que cuando hacemos la factura electrónica que va a la DIAN, va al proveedor. Entonces ya es como, digamos que es un archivo que se llama XML, que va a tener un código único, digamos que como el QFE que manejamos ahorita, pero ya es de correspondencia. Entonces, digamos que aquí está como la resoluciones donde llegamos pues a reglamentar esto. Vea, cuando ustedes pasan, este documento que les estoy mostrando, yo se los envío al terminar la charla. Entonces, mire que si ustedes pasan por acá, ven una manito, ¿cierto? Entonces, por donde ustedes pasen y ven una manito, es donde está este documento. Por ejemplo, la resolución 042, si quieren mirar lo que dice allá o el anexo técnico, porque pues, la idea de esta charla no es ponernos a estudiar una norma, porque eso pues dejémoselo a los tributaristas. Nosotros lo que queremos es como, bueno, que lo que hay que hacer, digamos que en ese momento, pero si ustedes quieren ahondar en estos temas, pues yo aquí con darle acá, llegamos allá a la resolución. Aquí hay un documento de gerencia.com muy bueno, que si yo lo doy acá, por ejemplo, me lleva allá, ahí está. Es un tema, pues son temas muy importantes que me sirvieron a mí pues para llegar a transmitirles esto que les estoy haciendo. Pues ha habido una confusión, ¿cierto? Que no es que tenemos que inscribirnos en el Radian. ¿Por qué la confusión? Porque es que el buzón tributario está en la resolución 085 y que está dentro del documento Radian. O sea, si ustedes arrancan a leer la resolución 085, ustedes encuentran que ahí hablan del Radian. Entonces, como en el Radian, ¿qué es el Radian? Es donde vamos a subir la facturación que nosotros se la vamos a entregar a un factory. O sea que el Radian no es una opción, pero para poder yo subir las facturas al Radian, tengo que cumplir los requisitos para que la factura sea un título valor. Entonces, por eso hay una confusión ahí. No, es que yo escribirme al Radian. No, no tienen que escribir al Radian. Hay que cumplir los requisitos. Entonces, el Radian exige que uno de los requisitos es lo que habla la resolución 085, de que ya les voy a explicar bien, digamos, como los tres procesos en que yo los dividí. Bueno, si tienen alguna, ¿cómo se dice?, pregunta o quiere que les haga una aclaración o le estoy diciendo muy enredado o quiere que se lo explique mejor, pues me dicen, ¿listo? Bueno, yo aquí en una lámina pues amontoné todo, pero la idea es como que visualmente veamos cuál es el proceso que arrancó el 13 de julio. Entonces, se los voy a explicar aquí en una sola gráfica. Entonces, ahí me perdonan si está como muy llena de cosas. Entonces, yo lo clasifiqué en 3 eventos, que son los que vamos a hacer. El primer evento es que, lo que les decía, nos va a llegar una factura
pues parecido a lo que nos está llegando, que nos llega el correo, sino que ahorita nosotros tenemos que hablar con el proveedor tecnológico de la facturación para que nos cree ese buzón. Al final yo les voy a mostrar más o menos con las que yo he hablado cómo quedó eso. Pero por lo pronto, pues hablemos de cuál es el proceso que hay que hacer. Entonces resulta que nosotros recibimos la factura, en el momento que la recibimos, nosotros tenemos que darle o hacer el acuse de recibo. O sea, decirle al cliente, perdón, al proveedor, que sí, que recibí el documento electrónico. ¿Sí? O sea, yo miro la factura, sí, vienen los productos que son. Yo simplemente le digo al proveedor, recibí su factura. Eso no quiere decir que ya se la estoy aceptando. O simplemente si yo la veo como que tiene algo malo, entonces le digo, no señor, le rechazo esta factura y la devuelvo. Ese es el primer, digamos que el primer evento que va a suceder. Entonces yo le acepto la factura o se la rechazo inmediatamente. Entonces como cuando uno le llega a la recepcionista, le llegan con una factura, como era el precio antes, y decía, ay no señor, nosotros pedimos esto, pero esto no, entonces no, yo no le recibo esa factura, ahí se la estoy rechazando. O sí, esto fue lo que pedimos. Entonces, pero espere, pues porque de pronto puede que lleguen con los productos o puede que no, porque a veces llega la factura primero. Entonces, ya no, entonces espere, cuando ya reciba la mercancía, entonces yo ya le escribo si le acepto la factura, que es algo parecido. Entonces, el primer paso, o sea, el primer evento es aceptar que recibí la factura o rechazarla, devolverla. Digamos que como todo esto es para que al final la factura sea un título valor, entonces ahí el estatuto tributario también hace relación con el Código de Comercio. ¿Cuáles son los requisitos de una factura para que sea título valor? Entonces digamos que el primer paso es como semejante a lo que, por eso en las facturas al final dice, cumple con los requisitos del artículo 774 del Código de Comercio, que si ustedes quieren, aquí también le pueden dar, ahí está la manito, le dan clic y allá muestra que debe tener que el nombre del proveedor, que el NID, que la dirección, que deben de estar claros los productos que compró, bueno, todo, y que tenga la resolución de la DIAN, todo eso debe cumplir. Eso no tenemos problema porque los proveedores tecnológicos ya tienen diseñado todo eso así como debe ser. Bueno, pero resulta que ya nos llegó la factura, digamos que sí, está bien, le decimos al proveedor, sí, le acepto la factura, pero espere que llegue la mercancía. Entonces, cuando llega la mercancía, entonces ahí es donde yo reviso si fue el bien que yo compré o si me están facturando el servicio que me prestaron. Entonces, ahí es donde yo voy a generar otro documento electrónico. ¿Por qué se llama documento electrónico? Porque debe llevar una firma digital. O sea, cuando yo, lo mismo que el acuse de recibo de la factura, por eso esto ya cambia, ya por eso lo llamamos buzón tributario, porque ya va con una firma, con nuestra firma electrónica. Lo mismo que ahorita cuando nosotros generamos una factura de venta y le damos enviar factura o generar factura, en ese momento también la estamos firmando. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque el proveedor tecnológico tiene ya todo eso que con un botoncito que no le hunde, él la firma, mandan la DIAN, le manda una copia al proveedor. Bueno, entonces ya recibimos la factura, le decimos que sí, recibimos la mercancía, le revisamos que todo esté bien, entonces le decimos, le contamos, ya recibimos la mercancía. Tampoco quiere decir que le estamos aceptando, porque yo puedo recibir la mercancía y guardarla y decir, no, es que yo no tengo tiempo de revisarla ahora. O aquí manejamos un proceso donde primero se recepciona la mercancía, se pasa a tal parte y allá luego la pasan a tal otra y allá es donde la revisan digamos, en la bodega, que inclusive no está en la misma parte donde la reciben, hay que trasladarla. Entonces eso se demora para yo ya dar la aceptación expresa de que es el paso final. Pero entonces resulta que, ¿qué es lo que nos tiene preocupados? Que la resolución 085 nos dice que si nosotros no hacemos esto, nos van a desconocer los costos, ¿cierto? O sea, no hay sanción, no hay sanción, pero ¿qué más sanción que la factura de nuestros proveedores no nos acepten como soporte de costos y deducciones? O que tampoco nos podamos descontar ese
ese IVA que viene ahí en esas facturas. Entonces, aquí también esto lo explica en el artículo 616 y aquí pues están las dos, ya usted pasa la manito, aquí dice resolución 85, artículo 34, y está el artículo 616, donde el artículo 616 raya 1 es donde explica qué es lo que, cómo debo soportar yo los pagos que hago para que yo me los pueda tomar como costo de deducción en mi declaración de renta, o para que el IVA me lo pueda descontar en la declaración de IVA. Ahí en ese artículo, o sea, esto no es nada nuevo. Lo nuevo es que ya tiene que ser electrónico. Entonces, yo les digo, vea, yo he estado en varias charlas sobre esto y algunos ponen en duda de que a este segundo paso yo ya cumplí para tomarme los costos y deducciones. Algunos dicen que debe cumplir los tres eventos, pero si miran bien el artículo 616, en ninguna parte, que de pronto pues miremoslo acá. Por aquí el artículo 616 en el 10, por acá. Entonces por acá es donde dice, para efectos de control, por acá dice. Por acá es donde dice. En aquellos casos en que el adquirente remita al emisor el mensaje electrónico de conformación de recibo de la factura, que es el primer paso, ¿cierto? Y el mensaje de recibo de los bienes o servicios, habrá lugar a que dicha factura electrónica de venta se constituya en soporte de costos, deducciones e impuestos descontables. Ahí no está hablando del tercer paso, porque el tercer paso sí lo dice la resolución 85. Entonces, yo considero que si cumplimos estos dos pasos, ya estamos tranquilos. Esto es lo que nos preocupa a nosotros, ¿cierto? Los que estamos en esta reunión, porque pues, imagínense todas las facturas que nosotros recibimos cada mes y que no nos acepten de pronto algunas. Entonces, bueno, ¿cuál es el tercer evento? Ah, bueno, entonces cuando yo recibo la factura, recibí la mercancía y le di el acuse de recibo, yo tengo, a partir de ese momento, tengo tres días hábiles para aceptar o hacer un reclamo o simplemente me quedo calladito, ¿cierto? Si yo ya a los 3 días, o sea, eso es lo que llaman aceptación expresa. Cuando yo le doy el acuse de que sí, acepto esta factura ya, que recibe la mercancía, que todo está bien. Entonces hago la aceptación expresa, es que yo mando el mensaje al proveedor. Expresamente lo hago. La tácita es cuando yo no digo nada. Entonces al tercer día, simplemente como estábamos antes, que uno, si uno no, pues yo no sé si en todas las empresas lo harán, pero en la mayoría ni siquiera contestan ese correo que les llega. Entonces, cuando no contestaban ese correo, pues simplemente a los 3 días hábiles ya el proveedor consideraba que estaba aceptada esa factura. Ya ahí, no había, ahí ya quedaba lista. Ahora es si yo lo puedo hacer expresamente o simplemente dejo los que pasen los 3 días. Entonces ya queda aceptada expresamente, pues queda aceptada la factura electrónica de venta, que aquí es donde ya se convierte en un título valor, cuando ya cumple el tercer paso. O sea, le explicaba que los dos primeros es para que me acepten como costos y deducciones y que me pueda descontar el IVA. Ya con el tercer paso es cuando ya se convierte en título valor, que ahí es donde yo ya tengo la opción, de irme al Radian y subirla al Radian para luego negociarla con una empresa de factoring que ahí ya me levantó la mano y yo, ahí también pueda abrir el micrófono y me habla. Doctor, una pregunta. Digamos que perfecto, llega, ya cumplimos los 3 días, se aceptó la factura o simplemente no se contestó, pero pues ya quedó aceptada. La nueva norma es que vamos a tener que comprar algún paquete o simplemente... Sí. Bueno, al final de la charla, pues como les digo, yo hablé con algunos proveedores, pues con funcionarios de algunos proveedores y ahorita sino que lo dejé para lo último como para que el tema pues central, digamos que es esto que les estoy mostrando, ¿cierto? Entonces, ahorita al final ya les muestro, digamos, cuánto puede costar todo esto.
porque esto también lo estamos viendo un negocio. Bueno, Ya. lo que les decía, al cumplir el tercer paso, también pues esto de la mano con, como les decía, el artículo 773 del Código de Comercio que exige pues la aceptación de la factura para poder ser negociable. Entonces, aquí se dan cuenta que el Radian simplemente es una opción. ¿Qué hace el Radian? El Radian nos tiene todo el historial allá de las facturas, eh, cómo va pasando de mano en mano, entonces, cómo las negociamos, ¿sí? Pero, o sea, nosotros llegamos hasta el tercer paso. Digamos que los que estamos en esta reunión, yo creo que pues ninguno estamos interesados en negociar facturas con, pues en factoring, ¿cierto? Entonces, yo creo que, bueno, si alguno tiene una pregunta, su ley le quedó claro. Juan, o sea, bueno, desde el 13 de julio se supone que ya todos deberían estar actualizados en este buzón tributario, ¿cierto? Sí, Por ejemplo, cuando hablamos de que, digamos, nosotros enviamos siempre a las alcaldías, bueno, gobernaciones, las facturas, ellos nos tienen que a nosotros hacer ese mismo proceso cuando ellos reciben la factura, darnos recibir factura. claro, es que digamos que en este momento nosotros cuando recibimos facturas, pero también cuando nosotros enviamos las nuestras, ellos allá nos tienen que hacer todo este proceso. ¿Qué pasa si ellos no lo hacen? Entonces ya nosotros tenemos que empezar como, es que hay unas cosas que están pendientes acá, por decir algo. Entre cada evento, entre el evento uno y el 2 no hay un tiempo, o sea, en la norma en ninguna parte dice, usted al momento de recibir la factura tiene tanto tiempo para recibir la mercancía. Por ejemplo, si usted compra en Amazon, a usted le demoran 20 días, un mes. Si usted compra un producto y pues, por internet aquí en Colombia, de pronto le demora un día o dos, ¿cierto? Sí. No sabemos, o sea, eso ahí, pues digamos Claro. que hay gente que dice, no, pues es que yo a veces hago un pedido y me demora un año. Entonces hay mucho, ¿cómo le digo? Muchos vacíos en la norma donde deben de exigirle a la gente, ¿cierto? Todo, que Claro, todo tenga como... porque ya sabemos cómo son estas entidades, ¿no? Sí, Entonces va a sí, ser como difícil que bueno, el otro día nos hace difícil. exacto. Entonces, mire, por ejemplo, allá en Pasto, el problema pues que mandan la factura que luego la devuelven. Entonces aquí, por ejemplo, si ya al final hay una aceptación expresa, por acá dice, una vez generado este evento, no podrá rechazar la factura de venta, ni tampoco podrá expedirse notas crédito o débito asociadas al documento aceptado. O sea, esto hay que ponerle seriedad porque en el momento que haya una aceptación tácita o expresa, ya, la factura queda definitiva, tiene que pagarla, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, digamos que con las garantías, pues eso ya es otro cuento, ¿cierto? Ya, porque yo puedo comprar un computador, ¿cierto? Y eso tiene una garantía de un año, y yo acepté, sí, computador trabaja perfecto. Resulta que al año y un día, o no, perdón, a los 364 días, faltando un día para vencerme la garantía, se me dañó. Yo no puedo decir, no, devuélvame la plata, porque esto ya no se puede regresar, el otro ya generó su ingreso y entonces ahí ya hay otro proceso. Y por ejemplo, con estas empresas que a veces le aceptan una factura y después dicen, no, hay que cambiarle, porque es que ellos se demoraron allá para pagarle, entonces el pagador simplemente le dice a uno, como nos ha pasado en Pasto, cambiar 2 o 3 veces la misma factura porque el pagador le dio la gana de decir, no, es que cómo le parece que es que no, que nos demoramos, que es que mire que ahí dice tal fecha y ya han pasado mucho tiempo, entonces necesitamos cambiarlo. Entonces aquí una vez aceptada, ya no se puede, digamos que hasta antes de recibir o en el momento, antes de pasar los 3 días, yo puedo hacer una nota, ¿cierto? Porque yo en un momento dado puedo decir, no, no me llegó cuando ya reviso bien la mercancía y digo, no, me faltó tal cosa, tal, entonces se hacen notas o, ¿cierto? Devoluciones, pero una vez aceptada, ya no hay reversa. ¿Qué, qué otra inquietud tienen? Doctor, una pregunta. Digamos, en nuestro caso, que le facturamos a entidades del Estado,
ocurre, digamos, me preocupa el tiempo de decir, bueno, después del tercer día no puedes hacer una nota crédito o débito, pero resulta que la entidad del Estado pasa una semana y de pronto me dijo, mire, no puedo aceptar la factura, la debe cambiar. En ese caso, ¿uno qué hace si eso se va a un buzón especial, a un correo? Y pues uno realmente tiene respuestas a través de los coordinadores o los supervisores de los contratos. En ese caso, uno que podría hacer luego, hay días o hay meses que de pronto nos ocurre que 15 días después me están pidiendo anular esa factura. Entonces ahí yo... Bueno, lo que pasa es que hay que mirar los eventos. Digamos, no puede llegar a la tercera instancia. ¿Sí me entiende? Entonces, eso toca empezar a manejar estos tres eventos. ¿Qué pasa? El primero, sí, recibe la factura, se le manda el informe que el acuse de recibido. Luego esperar, entonces, para aceptar que sí, acepto que sí llegó lo que era, que sí revisé que era el servicio que usted me prestó. Esperar esa aceptación, porque es que si yo acepto eso, ya me quedan 3 días nomás. O sea, hay que empezar a manejar estos eventos mientras salen, digamos, como, ¿qué le digo yo? Como conceptos o resoluciones que vayan aclarando lo que se pudiera haciendo. Pero esto, ahí sí que me dicen, esto es lo que hay. Y a esto es lo que nos debemos acoger. Entonces, como le digo, a todos nos toca acomodarnos. Ya no es que es que la entidad del Estado, ellos también tienen que aplicar esto. Porque entonces, por decir algo, como decía Aida, si se nos demoran 15 días, entonces me imagino que ellos no van a dar la aceptación, ellos también van a decir, no le vamos a dar la aceptación de este servicio, devolvamos la factura. Y ahí es donde viene la revisión, o sea, nosotros le mandamos la factura, ellos nos mandan un acuse de recibo, que nos llega a nosotros, ¿cierto? Y ellos van a esperar por si toca devolver la factura, me imagino yo, para dar la aceptación. Entonces, ya nos devuelven la factura, no, hagan otra factura, hagan una nota, entonces le hacemos la nota y se lo vamos a enviar y vuelve a traer el proceso. Entonces, ahí sí, ellos ya nos van a dar la aceptación. Esa sería como pues, la solución, digo yo. Pero, ¿quién más quiere preguntar algo? Bueno, ¿cómo les pareció? ¿Sí les queda claro con este, digamos, como cuadrito que les hice o no? Sí, Juanca, muy bien. Entonces no hay más preguntas. Bueno, sigamos con el otro tema. O sea que este, pues queda claro. De todas maneras, yo les mando todo esto para que les quede, pues si se les olvida algo, entonces lo mira. Cualquier cosa, pues me escriben o me llaman. Bueno, otro tema que va a arrancar ahorita el 1 de agosto es el documento soporte electrónico. Esto pues no es nuevo. Esto, digamos que vienen tratando de implementarlo electrónicamente porque pues este es el mismo documento soporte de hace muchos años, que es el que se requiere pues para soportar los costos y deducciones de quienes no están inscritos en, pues como que no son que eran del régimen simple, perdón, del régimen, me olvidó, los que no están obligados a facturar. Entonces, aquí empezamos desde 2020, empezaron a tratar de imponerlo pues desde el 1 de julio del 2021, lo fueron aplazando. Aquí estos documentos también los pueden ver si quieren. Entonces ya llegamos hasta la resolución 488 del 29 de abril, donde ya están exigiendo que a partir del 1 de agosto debemos transmitir los documentos soportes. Hay un documento de la DIAN, donde dice, por acá, que la transmisión se puede hacer en 2 momentos, ¿cierto? De ese documento de soporte. En el momento en que se lleva a cabo cada una de las operaciones, o sea, que en el momento que se prestó el servicio, en el momento que se adquirió el bien, o a más tardar el último día hábil de la semana. Entonces, como dice acá en la diapositiva,
El proceso de generación de transmisión se puede llevar de dos maneras. En el momento de la transacción, o sea, si yo les presto un servicio hoy, les hago la declaración de renta y pues se la entrego. Entonces, hacen allá el documento de soporte electrónico en ese momento. O si yo todos los días les estoy mandando una cuenta de cobro, entonces van acumulando y en el último día hábil de la semana, juntando pues todas las compras o servicios, ya se le elabora el documento de soporte al proveedor. ¿Sí queda claro? Todos estamos manejando el documento de soporte, que inclusive se pidió, que fue creo que a partir del 1 de agosto del 2021, y pedimos resolución de documento de soporte y que se tenía que llevar un consecutivo, pero lo hacíamos internamente, o sea, no había que mandar nada a la DIAN. Ahora, como es electrónico, también tenemos que pedirle al proveedor electrónico, que es como una factura de venta, pero aquí es como una factura de compra a quienes no están obligados a facturar. Entonces, ahora nos toca hacer el trabajo, no solo el de nosotros, sino el de los que le compramos. Entonces, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, yo no estoy obligado a emitir factura electrónica, pero me metí en el cuento. Entonces, conmigo no tienen problema, porque ustedes van a recibir una factura electrónica mía. Pero con los proveedores que no están obligados y que mandan una cuenta de cobro, entonces ya nos toca ponernos a hacer el documento electrónico y transmitirlo a la DIAN. ¿Cuál es mi sugerencia? Pidámosle factura electrónica y digámosle a todo el mundo, no, pásale a factura electrónica, así no está obligado, porque nos ahorra el meternos en este cuento de documentos de soporte electrónico. O pues como que reducir esa cantidad de documentos electrónicos que nos toque hacer. Y hay paquetes muy baratos. Por ejemplo, yo pago un paquete como de, creo que me vale 50.000 por al año. Y son 120 facturas. Entonces, digamos que yo le hago un favor a todas las empresas con las que yo les facturo para que no tengan ese problema. Bueno, del documento de soporte electrónico, pues como ya veníamos manejándolo, pues no sé si de pronto hay alguna duda o qué. ¿No? Bueno, porque en este tema hablemos de las cajas menores. Resulta que las cajas menores vamos a tener que organizarlo porque, por ejemplo, pues yo sé que en los pueblitos es muy complicado, que los restaurantes, entonces nos va a tocar llevarnos un computador para un pueblito de esos y la señora escoger un restaurante para que todos los empleados vayan allá y sentarnos con la señora, muestre su cédula, siéntese aquí al lado y generarles el root y nosotros hacer el documento de soporte, entonces hacerlo cada semana, hacer un documento de soporte por los almuerzos, por el servicio de comedor que le haya prestado a nuestros empleados. En el hotel del pueblito también venga el señor, deme y hacerle el root y lo mismo. Y para empezar a generar el documento de soporte en la oficina, que para pagarle, cuando nos mande el papelito, porque ellos mandan unos papelitos, hacer el documento de soporte electrónico. Entonces, es como lo de consignarle al mensajero, que para que haga los gastos, no. Que el mensajero le den una tarjeta, o sea, pedir en el banco que le acepten entregarle tarjetas a otras personas con un cupo limitado que pueda esa persona, no a nombre de ella, sino de la empresa, lo mismo las tarjetas de crédito, y que pueda ir y hacer las compras, o sea, pagar con esa tarjeta y pedir factura electrónica. Recuerden que los soportes POS no sirven como soporte electrónico. Entonces, uno le puede pedir a la persona que vende con POS que le haga la factura electrónica y está en la obligación de hacerlo. Todo eso tenemos que irlo implementando. Suena muy horrible, suena pues mucho trabajo, pero eso hay que hacerlo si no queremos tener problemas cuando nos revisen la declaración de renta y encuentren papelitos ahí soportando que restaurantes por ahí en un pueblito, que porque es que esa gente no tiene forma de inscribirse en el RUT,
nos tocará a nosotros hacer el trabajo, pero eso hay que hacerlo. Sigamos por acá. Aida, diga Aida, es que yo no sé por qué no veo cuando levanta la mano. Aida. Don Juan Carlos, tengo una duda. En el caso de los taxis, de las plataformas como es Uber, como es Didi, y para el caso de los peajes. Bueno, recordemos que hay documentos soportes que legalmente, por ejemplo, lo que es los peajes, el papelito que le dan el peaje, eso es un documento soporte. Eso creo que lo van a implementar para el próximo año para que sea electrónico, como ya está implementado para el próximo año el POS, que va a ser electrónico. O pues el POS todavía no sea electrónico, pero ya lo van a restringir a 5 VTs y posteriormente lo van a volver electrónico. Yo pensé que eso se iba a acabar, que el POS iba a acabar y lo van a volver ese electrónico. Bueno, entonces ahí sí lo podemos incluir dentro de los costos. Entonces, los peajes no tienen problema todavía, hasta que nos salga una norma que lo vuelva electrónico. Entonces ya el mismo peaje ya le va a entregar a uno una factura electrónica. O sea, puede ser pequeñita, me imagino, y ellos van a tener allá su generador de facturar, un facturador electrónico, me imagino, automático, no sé cómo era. O le darán un papelito a uno y le dirán, vea, su correo le llega, denos su correo, bueno, no sé. Pero por ahora, por ejemplo, el tiquete de avión todavía no es electrónico, entonces todavía el tiquete de avión no sirve como soporte, el peaje. Pero lo que son los taxis, eso sí toca con una de esas cooperativas de taxis y hablar allá para que ellos nos facturen electrónicamente. ¿Sí? Gracias, don Juan Carlos.